El túnel maldito. La, industrializa- la industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos las viejas historias y leyendas aparecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella fue el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país se atravesaba por la dictadura más larga de su historia. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juan Inés de la Cruz. Allí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto se cosecharía, de que sus cosechas podrían transportadas por aquella fantástica locomotora, y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar. Llevaban grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, y por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando en un claro empezaron a tornarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. Son los demonios del bosque, se decía, son los duendes y las brujas, se comentaba. No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar. No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando eso llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar, estas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, y tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias entre sus oídos y lógicas. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que en ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas seguían seguidas las risas seguidas de molestia no se hicieron esperar. Con todo y él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que era el único dueño de aquel cerro, y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como eran de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió no sin antes volverse a advertir de lo que podría pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco, a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban para entonces. Incluso no podían ni pasar en cambiar la ruta, ya que esto acarrearía más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente, como si alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama, el saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel qué debemos hacer para continuar con nuestro camino. Preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita. Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. Trato hecho, dijo el encargado, pero que quede claro que para mañana quiere ese peñasco abajo. Dicho esto, dio la vuelta y se retiró, alcanzando por Jacinto, que le comentó: no le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?, decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. Esto ya no está en mis manos. Si ese maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú continuarás el mando. Aquella noche estaba por demás oscuro, solo se escuchaban a lo lejos canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al siguiente día se presentaran al salir los primeros rayos del sol, y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encargarse con el encargo.
He cumplido mi parte del trato, ahora tengo al mando. El encargado lo miró con desconfianza. Todavía no, aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie, dijo alzando la mirada. Ese peñasco ya es cuestión del pasado, decía Pedro con confianza. Es muy simple, él quiere a cambio de tirar ese peñasco y de construir la ferroviaria las almas de los pasajeros del primer tren que pase y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel. Está loco, se escuchaban murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando estaban construyendo la cimentación, esta se derrumbaba a todo momento, y aunque se volviera a levantar, volvió a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente no escucharon la orden para salir del hoyo y el cemento los sepultó por completo. Las lágrimas de muchos botaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos el cimiento permaneció en pie sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y cuando el trato ya todos lo habían olvidado, no tardó, no tardó no tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordaron aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía en azúcar y carbón, carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente por donde todos los pasajeros murieron, suceso que atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas 9:12 am aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta que solamente descansarán si ocurriera otro accidente a la misma hora y con el mismo número de pasajeros. La dama ensangrentada. Mucho se ha hablado de la percepción extrasensorial, Mientras unos las niegan, otros las aceptan sin recelos. El siguiente relato se refiere a este aspecto. Cuenta la leyenda que en el mes de febrero llegaron a la casona más grande de la ciudad unos jóvenes provenientes del extranjero. Fueron recibidos con gran afecto. Pasa, Manuel, eres bien recibido en nuestra casa, dijo el dueño gustoso. Muchas gracias, dijo el joven agradecido. Señora, estoy a sus pies. Continuó con reverencia hacia la señora gustosa de verlo. ¿Y tú, y qué me dices de tus padres? Les manda sus saludos y sus respetos a la familia, señora. Aquel joven venía a México a pasar una larga temporada, al menos esas eran sus intenciones, y fue entonces cuando ordenaron al criado llevarlo hasta su habitación, no sin antes reiterarle el agrado de tenerlo en casa. El joven fue tocado por el duende del amor que hizo su presencia 2 noches después. En el jardín él miraba a una bellísima muchacha. Qué belleza tiene esa mujer, que con la luz de la luna se ve más hermosa, se repite en la mente. Noche tras noche Manuel admiraba la belleza de la joven y comenzó a enamorarla hasta que un día no se resistió más. Margarita, si vieras cómo te amo, dijo ante la presencia de la bella joven. Cállate, que pueden escucharnos, dijo la mujer. Si de veras me amas, ¿por qué no bajas hasta aquí? Manuel, sin pensarlo, ahora mismo bajaré. Margarita le advirtió que ella no podía entrar a su casa ya que ya que se lo habían dicho antes. Pero dime, Margarita, ¿de verdad me amas?, preguntó Manuel. La respuesta fue inmediata y con la promesa de volver mañana la joven se retiró. Al día siguiente el joven enamorado se entregó fervientemente a la fabricación de una escalera. Con esta escalera bajaría hasta el jardín. Pensaba la tomaría entre mis brazos. Oh Dios mío, cuánto ansió ese momento. Esa misma noche Manuel escaló el grueso muro y Margarita ya lo esperaba con fervor. Margarita, cuánto te amo, pronunció el enamorado joven. Debes creer, pues siento mucho amor desde hace mucho tiempo. Tal parece que viajaré para encontrar tu amor. Margarita, con amor notable en los ojos, respondió: yo también. Tal parece que estuve esperando tanto para tener tu amor. Y fue así que durante varias noches los enamorados pasearon por el jardín iluminado por los rayos de la luna, hasta que en una de tantas llegó el momento de la confidencia de un par de enamorados. Margarita, amor mío, he escuchado que suspiras muy a menudo. ¿Por qué? Mirándolo fijamente. Ay, Manuel de mi alma, has de saber que pronto he de morir. Manuel le miró desconsolado. No entiendo, explícame. Esta noche hablé con mis padres y ellos han pensado que he de servir a Dios. Manuel se levantó y sin medir sus palabras: ¿quieres ir a un convento? Sí, así es, respondió la joven. Manuel le enfureció. No, jamás, no lo permitiré. La joven le advirtió que sus padres la vigilarían siempre. Oh, Manuel, si supieras que quiero abrazarte por siempre en el jardín. Manuel no dudó en preguntar el tiempo que tardaría en entrar al convento. Aún no lo sé, pero temo que no sea en mucho tiempo, dijo Margarita con los ojos llorosos. Manuel, desesperado, suplicó a su amada permitirle ir a hablar con sus padres, pero ella se rehusó y pidió que no lo hiciera. Pero Margarita, les diré que te has entregado a mí y tendrás que casarte. Ella lo miró con dolor.
entiende, no lo aceptarán jamás. Margarita lloraba sin consuelo y desesperada corrió al interior de su casa. Minutos después Manuel en su cama no podía dormir, pensaba de lo más diversos pensamientos. Tengo demasiadas dudas, pensaba atormentado. ¿Cómo es posible que Margarita permita eso? Y ella habla de sus padres y cómo es que jamás los he visto. Pero esta vez Manuel estaba decidido a hablar con sus padres y esperó a que la siguiente noche llegaran. Al día siguiente Manuel estuvo observando fuera de su casa hora tras hora, sin notar que nadie ni nada que usaba el portal. Continuaba con sus dudas, estará cerrada en su cuarto y si han obligado a irse ya. Pasaron las horas y por fin miró a su amada. Margarita, ¿qué te ocurre? Te noto muy pálida. Margarita lo miró fijamente. Sabes, mañana mis padres me llevarán al convento y no volveré a verte. Manuel se exaltó. No, no, jamás hablaré con ellos. Margarita lo detuvo. Ya lo hice, amor, pero ellos jamás entenderán. Margarita, sabes cuánto te amo, decía con desesperación. Manuel, y cuánto deseo entregarme a ti, estar al pendiente de tus deseos. Margarita lloró. Y que no te he correspondido, por eso mis padres se han dado cuenta y mañana cuando amanezca estaré en el convento. No, Margarita, no soy capaz de hacer lo que sea. No me dejes, tomándola entre sus brazos. Margarita le externó sus deseos de continuar con él, pero también sabía su debilidad ante los mandatos de sus padres. Manuel, preocupado, preguntó: ¿Acaso ha ocurrido algo que yo no sepa? Sabes que lo único que deseo es para ti, es que tú me raptes. Manuel estaba a punto de la locura, pero estas palabras le devolvieron la esperanza. Sabía que ante esta situación era lo único que podía hacer para continuar con el dictado de sus corazones. Le prometió llevarla hasta sus casas, donde finalmente se casarían. Justo antes de despedirse, Manuel recordó algo: pero Margarita, ¿cómo puedo sacarte de tu casa si siempre si está vigilada? Ella guardó un momento pensando, solo le dijo que esperara una señal. Acordó fingir enfermedad para que sus padres no la llevaran al convento durante el día. Una vez que Manuel llegó a casa, se dirigió a ver a aquellas amables personas que lo recibieron al llegar a su país. Pidió un dinero prestado, mas nunca mencionó la causa. Sabía que no podía meter a esa casa a Margarita, ya que sería como defraudar a quienes un día le tendieron la mano. Con el dinero en la mano subió hasta su habitación a recoger todo lo que había llevado consigo. La noche en el lava había llegado. Manuel estaba preparado todo lo que se llevaría, claro, sin olvidar el dinero que había obtenido prestado. Y fue en ese momento cuando su tutor entró. Manuel, qué bueno que te encuentro todavía despierto. Al notar que el joven había mostrado atención, te nota nervioso. ¿Qué te ocurre? Manuel movió su mirada hacia él. No, perdone, señor, solo que no lo había escuchado entrar, dijo con nerviosismo. Su tutor le pidió que le ayudara a revisar unas cuentas después de todo. Manuel era excelente estudiante. Al imaginar tantos libros pensó que no llegaría a tiempo para reunir con su amada, mas no tenía otra alternativa. Bajaron hasta el despacho donde no pudo confesar que se le hacía tarde para adoptar a Margarita, y mientras ayudaba a hacer las cuentas no cesó de admirar aquel reloj de arena que marchaba a la hora en que debería estar aguardando a su amada. Daré vuelta al reloj, dijo Manuel con preocupación. El tutor volvió su mirada. Oh, deja ese reloj viejo, que de nada sirve marcar el tiempo. Continuaron atrevidos en los libros, pero unos ruidos fuertes y extraños que provenían de la casa vencina los interrumpió. Es en la casa de Margarita, pensó de inmediato. Manuel, quien se levantó de aquella mesa y pidió un descanso justificando que necesitaba aire fresco. Permiso, permiso que su tutor no le negó en lo absoluto, y desesperado, lleno de ansiedad, se paró frente al zaguán de la casona antigua. Margarita, Margarita, he llegado tarde, pero aquí estoy, por favor sal, pensaba con mucho fervor. De pronto, dice la leyenda, se abrió lentamente el zaguán y apareció la dulce figura de la amada, como si ésta lo hubiese escuchado. Manuel, al mirar, no dudó en confirmar sus deseos. Margarita, es tiempo, huyamos. Margarita caminaba lentamente y una vez que llegó hasta los brazos de Manuel, dijo dulcemente: amor mío, qué tarde has llegado. Fue entonces cuando él notó la terrible herida que la bella joven llevaba en el pecho. Margarita, ¿qué te sucede?, pregunta con horror. La joven lo miró con su amado, acarició con su mano acarició el rostro de su amado. Yo misma he sido. ¿Pero por qué? Ella se desplomó diciendo: te esperé más de lo acordado y pensé que no volverías. Guardó silencio unos momentos. Creí que me habías engañado y mi corazón no soportó tanto dolor. Es por eso que decidí morir. Manuel cargó a la ensangrentada mujer, pero se encontró con la puerta de la casa cerrada y ni sus padres ni sus criados habían ido por ella. Entonces a toda prisa entró a la casa de sus tutores y la subió hasta hasta las habitaciones. La acostó sobre la cama y pudo mirar cómo la bella joven se debilitaba y sin valor que le pudiera permitir quitarle el puñal del pecho. Ella le miró con desesperación. Amado mío, me muero. Manuel olvidando dónde estaba, gritó con dolor: no, no morirás, iré por un doctor. Y sin comunicarle nada a sus tutores salió de la casa en busca de un doctor, pero cuando regresó los señores estaban al pie de la escalera esperándolo. ¿Qué te ocurre, Manuel?
¿A qué se debe la presencia del doctor?, preguntó desconcertado el tutor. Al espant a- Algo espantoso. Margarita se ha clavado un puñal en el pecho, respondió con desesperación el joven. La señora se acercó a él. ¿Dices Margarita? Sí, señora, la hija de nuestros vecinos, decía con desesperación. Vamos, doctor, ella morirá. Tomó al doctor de la mano y lo condujo por las escaleras, mientras que el tutor agregó: espera, Manuel, estás equivocado. Subió deprisa tras ellos. En la casa contigua no hay ninguna joven. Manuel no creyó palabra alguna, pero fue justo al entrar a su recámara que el impacto fue más fuerte. No está. Fue entonces cuando el tutor afirmó: ya decía que inventabas cosas. En la casa vecina no hay ninguna joven, solo los señores Verasalose. Manuel desesperado afirmó: no, yo digo la verdad. Miren esa mancha de sangre, señalando hacia la cama. Al acercarse al acercarse hasta ella, miró el prendedor de Margarita. Miren, este prendedor lo llevaba a Margarita en el cabello. No entiendo, concluyó su tutor para guardar silencio. Manuel, convencido, se acercó hasta él. Pues yo creo que Margarita, aún con la herida, se fue caminando hasta su casa. Manuel salió de la habitación convencido de que su amada estaba en la casa vecina, y fue allí donde se dirigió. Tardó un rato para que los señores lo recibieran, momentos que bastaron para que el señor tutor llegara. Una vez que entraron hasta la sala, el tutor se decidió a hablar. Su visita nos honra, señor, pero en cuanto a este joven, no sé cómo se atreve a venir hasta acá, pronunció el señor Verasalose, mientras su esposa casi se desmayaba de la indignación. Fue entonces cuando, molesto y con su puño amenazante, dijo: deba salir de aquí, Manuel de Moreda. Fue entonces cuando el tutor del joven molesto aclaró: debe haber una equivocación. Mi huésped, quien ha venido del extranjero, se llama Manuel Carmona. En ese momento la conversación de varones fue interrumpida por la señora Verasalose, quien levantó la mano atreviéndose a señalar al joven. Pero ¿cómo voy a olvidar al asesino de mi hija? El tutor, ante tal indignación: disculpe, señora, pero juro que Manuel ha llegado hace apenas 2 meses del extranjero. El señor Verasalose, al ver la molestia por parte de ambos, pidió que se le escuchara. Ellos dicen la verdad, y el silencio rotundo pidió el final de la explicación. Yo mismo di muerte a Manuel de Moreda. Lo maté porque fue causante de la muerte de mi hija Margarita. Se desplomó ante ellos. Oh, Dios mío, al fin descargo mi conciencia. Yo le di muerte. No es él, señalando con respeto al joven. Él solo se le parece. Yo mismo me aseguré de que muriera. Manuel cayó a la desesperación. Pero eso no es posible. Yo mismo vi a Margarita, la llevé hasta mi casa ensangrentada. No, joven, se levantó el padre de la joven. Mi hija tiene 10 años de muerte, y su tumba está aquí mismo, en el jardín que colinda con el de ustedes. No, no, se repitió Manuel con desesperación y llanto. Tengo una prueba. Miren ese prendedor que lleva hace unos momentos Margarita. El señor Verasalose, con una gran impresión, dijo: no puede ser, es el pendiente con el que enterramos a mi hija. Manuel, confundido: explíquenme entonces cómo es que ha llegado hasta mi cama esta noche. Nadie se pudo explicar el fenómeno. Manuel cayó de rodillas ante el Cristo pidiendo explicación a aquello. Dios mío, ilumina mi mente para comprender esto. Ilumina mi corazón para sanar esta herida, decía con fervor ante la presencia de todos. Cuenta que Manuel comenzó a vivir una gran melancolía. Su alma se inundó de tristeza infinita, pues entonces cuando sus tutores decidieron enviarlo nuevamente a su país, creyendo que con el tiempo olvidaría todo lo ocurrido, y fue así que Manuel regresó a su casa. Pero su ausencia desencadenó otro fenómeno, pues la noche del día en que partió, y muchas noches más, se empezó a escuchar el gemir de una mujer agonizante por los pasillos de la casa donde habitara Manuel. Aparecía después la muerte y salía a la calle. Fueron varios los vecinos los que vieron aparecer tal fantasma, con más tarde llamarían la dama ensangrentada. La cueva encantada. Esta historia se remonta a los viejos caminos de herradura, a las viejas haciendas donde los españoles poseían inmensas extensiones de tierra, humillaban a los indios, los golpeaban, hacían y deshacían a su antojo, poseían grandes riquezas que se contaban en cabezas de ganado y cofres repletos de monedas de oro y plata. Si nos referimos un poco a la historia, fue entonces cuando el pueblo se levantó en armas y lucharon por un solo sueño llamado revolución. Los años de dictadura porfirista estaban por concluir. Las voces del pueblo reclamaban un nuevo dictador llamado Huerta, y las matanzas y despojos no se hicieron esperar. Los campesinos se levantaron en armas. Tumultos de gente cegada exigían su libertad, y de nada servía ya la palabra lealtad. Todos asesinaban no solo a los hacendados, sino a su familia entera, con los más dolorosos y atroces tormentos que la mente humana pudiera crear. Pronto, pronto
Pronto las haciendas se convertían en ruinas. Todos los caminos llevaban a un solo destino, la muerte, de la que no escaparon los moradores de la hacienda del Aljibe. Don José de Alvarado, el hombre más poderoso de la región, se encontraba en sus aposentos cuando su capataz entró a la hacienda gritando: "Ahí vienen los revolucionarios", hacía eco aquella tormentosa voz. Don José, han tomado la hacienda de Don José. Hay quienes dicen que ya vienen para acá. ¿Está seguro?, preguntó con gran asombro. Y Don Jorge ha muerto, continuaba relatando el capataz. Son cientos y le han dado muerte a Don José, su familia, a toda la gente de confianza. Señor, tenemos que salir de aquí. Don José pensó fríamente y al fin decidió: reúne a toda la gente en el patio de la hacienda, dales armas, incluso hasta los niños, ordénales a que se aposten a los lados del camino. Sí, señor. El capataz corría de un lado a otro, llevando armas y dando consejos a todos para que supieran cómo disparar. A pesar de eso, todo esfuerzo era para entonces inútil. Ya los revolucionarios cabalgaban cerca de la hacienda. Fue entonces cuando comenzaron los disparos, acompañados de los fuertes gritos de las mujeres y los niños, que corrían sin cesar. Mientras tanto, en la hacienda, Don José, con gran ambición, cegado por la fortuna que tenía, hizo un pacto con el demonio. A ti te encargo mi fortuna, para que nunca sea de aquella gente miserable que hoy llenan mis tierras con dolor y sangre. Tomó a su gente de confianza y corrió hacia una entrada secreta, la cual conducía a una enorme cueva al final de aquel monte. El túnel era tan grande que podía pasar carretas y hombres cabalgando. Como era tan poderoso, tenía mucha gente a su disposición. La batalla duró por horas, ya que el parque de ambos parecía no tener fin. Aquel hombre solo pensaba en esconder de la mejor manera sus riquezas, y no pensó ni un momento en su familia. Pero pronto el remordimiento llegó, aunque bastante tardío. Cuando regresó a la hacienda, esta ya estaba ocupada y la gente se encontraba enjuiciando con mano propia a su esposa y a sus dos hijas, a quienes con horror pudo ver cómo les quitaban la vida. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Lo único que consiguió fue que los apresaran a él también, y en poco tiempo estaba siendo torturado para que confesara dónde había ocultado su dinero. Fue entonces cuando en su pensamiento visualizó a 15 hombres de confianza en la cueva en la que él mismo estaba matando, y acordándose de las palabras y juramentos que le hacía el demonio. Mal, Maldigo este dinero, y todo aquel que lo quiera poseer sufrirá la penosa muerte, y a la que yo ahora mismo me entregaré. Entonces le gritó con furia la cara: aquel que quiera mi riqueza, aquel que pase por su pensamiento al quedarse con mis tierras, estará muerto por un demonio. Y fue así como encontró su muerte, la más horrenda de aquellos tiempos. Pasaron los años y la revolución terminó, pero esta historia continuó con la memoria de los ancianos que la delegaron a sus hijos y estos a sus hijos, pasando de generación en generación. La existencia de la cueva se volvió una leyenda buscada por todos aquellos que quisieran poseer las cuantiosas riquezas de aquel hacendado. Luis, un pequeño joven de apenas 17 años, escuchó 1000 veces esta historia que le relataba a su abuelo, aunque no pensaba ser una simple leyenda, hasta que cierto día, pastando a sus ovejas, encontró algo que cambiara su vida para siempre. Ven acá, gritaba desesperado a la oveja extraviada. ¿Dónde se habrá metido?, se preguntaba a sí mismo. Ya estaba oscureciendo, y su abuelo le había prohibido mirar hacia el aljibe al ocultarse el sol. Pero al mismo tiempo sabía que si regresaba sin la oveja, su patrón lo regañaría a tal grado de descontar de su sueldo el valor del animal. Aquel muchacho, que era curioso como todos los de su edad, comenzó a subir por la ladera del cerro, encontrando alimañas, pero nunca visualizando aquella oveja. Trepando por una loma, encontró una gran piedra. No dudó subirse en ella, ya que quizás arriba podría mirar mejor donde se había metido la oveja. Después de todo, nunca había visto piedra similar. Estando arriba, pudo mirar en ella grabados unos pies con una mano y una flecha. Fue entonces cuando por su mente atravesaban las palabras de su abuelo: la cueva encantada se encuentra en la dirección que marca una piedra, y sin temor alguno caminó hacia allá. Pero la oscuridad de la noche se hacía más próxima, por lo que tuvo que volver al pueblo sin la oveja, pero sí con la esperanza de que al día siguiente encontraría la famosa cueva. Al llegar al pueblo, lo sorprendió una terrible bruma, y ante ella unos hombres con lámparas y su abuelo con un gran garrote. Muchacho travieso, te he dicho 1000 veces que no te quedes en ese monte tan tarde. Ese monte está encantado, decía con mal genio. No puedes entenderlo, su abuelo, dijo el muchacho asustado, pero he visto algo que lo sorprenderá. Estás loco, nada de sorpresas, una paliza es lo que mereces. No, abuelo, digo la verdad, continuaba el muchacho. He visto la piedra que apunta hacia la cueva. ¿Qué dices?, preguntaron con asombro los hombres que acompañaban al abuelo. El muchacho sintió que ganó terreno y decidió continuar. La he visto,
Sé dónde está. ¿Y crees que nos puedes llevar? Preguntó un valiente hombre. No lo creo, estoy seguro. Marqué bien el camino y sé cómo volver allá. Todos los presentes acordaron volver a aquel lugar en cuanto la luz del día se los permitiera. A la mañana siguiente todos se reunieron en la casa del viejo, pero Luis parecía no acordarse, pues aquella noche durmió más de lo habitual, razón por la cual tuvo que intervenir el viejo para levantarlo y ponerlo de pie como guía. Todos murmuraban y fantaseaban con respecto a lo que harían con el dinero. Unos comentaron, si en verdad si es verdad, muchacho, que sabes el lugar para entrar a la cueva, es en efecto hoy mismo podrás pagar aquella oveja. Soltó en risas. Minutos después todos miraron con asombro que las palabras del muchacho eran verdad. Ante sus ojos se encontraba la piedra que apuntaba justo a los barrancos más hondos. Sin pensarlo se dirigieron hasta el lugar a galope de machete y alaridos de asombro. En sus mentes se visualizaban aquella inmensa fortuna que los abuelos les habían contado de pequeños. Seremos ricos, escuchaban con entusiasmo. Al cabo de mucho esfuerzo al fin pudieron llegar al lugar. La cueva por fuera era tan impactante como más bien les daba una invitación para alejarse y no volver nunca más, pero su ambición era más grande y pronto los que se creían más valientes entraron sin volver una mirada hacia atrás. Luis sentía cómo le temblaban las piernas a medida que avanzaba unos cuantos metros hasta atrás del abuelo. En aquel lugar se escuchaba cómo las gotas de agua caían a lo lejos. Al pie de la gran cueva, de la gran caverna se sentía una fuerte brisa y un olor nauseabundo. Muchos hombres del grupo comentaban entre sí, es mejor regresar al pueblo. Sí, yo no me aventuraré, respondían los otros. Justo cuando dieron la media vuelta se escuchó como un animal cuadrúpedo se acercaba hacia ellos. Luis pensó de inmediato que se trataba de la oveja perdida, mas su sorpresa fue tal cuando miró a un gran animal que era digno de un creador. Se trataba de un chivo de un tamaño inimaginable. Todos trataron de atraparlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El gran animal entró a la caverna y es así cuando Toño se aventuró diciendo, ese animal es mío. Y corrió hasta acercarse a él. Cuentan los que allí estuvieron presentes que la cueva se cerró y el chivo comenzó a hablarles. Si están aquí es porque quieren las riquezas. Les diré que se encuentran en las entrañas de la tierra. ¿Quién de ustedes será el primero? Los hombres estaban paralizados. Algunos se desvanecieron. Toño tenía en mente que quizás todos morirían en aquel lugar y todo por la maldita ambición, por lo que todo tomó algo de valor y como pudo respondió, yo soy el primero, pero ¿el primero en qué? En ese momento el gran animal miró hacia atrás, dejándoles ver las riquezas diciendo, si ustedes son capaces de enfrentarme, si me aguantan 3 topones, todo esto que ven será suyo. Pero ¿qué pasa si fallamos? Preguntó Toño perplejo ante tal suceso. Morirían y se quedarían en este lugar. Justo en ese momento se comenzaron a escuchar los gritos de dolor, angustia y desesperación que provenían de las entrañas de aquella cueva. Luis pudo notar cómo en el ambiente se tornaba más pesado y oscuro. Por detrás del animal miró a los fantasmas de 15 hombres que todavía aguardaban en la cueva pidiendo venganza. Su amo los había entregado a aquel ser infernal que ahora clamaba sediento por las almas de aquellos que todavía continuaban con vida. La rabia del animal crecía al mirar que nadie se atrevía a enfrentarse a él, ni siquiera cegados por su ambición. ¿No quieren poseer el oro? Preguntó aquel ser que parecía crecer más, situación que no les pareció extraña, ya que las creencias populares indicaban que todo ser maligno se alimentaba del miedo y de los humanos. Toño pudo reponerse para así poder contestar por el resto de sus compañeros. No queremos tu oro, pausó para tragar saliva. Queremos que nos dejes ir. Nadie va a enfrentarse a ti, ni por todo el dinero del mundo lo haríamos. ¿Tan seguro estás? Preguntó con malicia el animal. Parece que uno de ustedes no está del todo convencido, ¿no es así? Así es, dijo acercándose Fermín. Yo sí quiero el dinero, entregaría mi alma con tal de poseerlo. Y fue así cuando todos los hombres con horror vieron caer a su compañero que no logró aguantar ni siquiera el segundo topón. Con tan solo el primero cayó desplazado al momento. Con lágrimas en los ojos vieron atónitos cómo la vida se le escapaba, como si fuese cortado de un tajo y quedando el pobre infeliz hundido en su afán de fortuna en completa miseria. El maligno ser se acercó hasta la víctima y echó a reír amenazante entre los que estaban de pie. Aquellos hombres no tuvieron más remedio que salir corriendo de aquel lugar en cuanto sus piernas les pudieron responder, no sin antes recordar alguna oración que les permitiera creer que el animal
el alma de su amigo estaría con bien. Ninguno pudo mirar hacia atrás, a excepción de Luis, quien una vez que se sintió a salvo en el pueblo confesó haber vuelto su mirada lo suficiente como para poder ver que aquel animal se había convertido en un hombre vestido de negro que se aproximaba al cuerpo inerte de su amigo. Desde aquel día prometieron que advertirían a la comunidad entera los peligros que en aquella cueva existían. Sin embargo, nunca faltó algún desdichado que quisiera enfrentarse a tal cruel animal con el único deseo de poder tomar, aunque fuera una de aquellas preciadas monedas.